debemos partir, ¿no?, de primero teniendo esas orientaciones. Ya en un taller anterior, ¿no?, y aquí hay maestros que me acompañan, que estuvimos hablando de los procesos, pues, de algunas orientaciones para desarrollar competencias, orientaciones, ¿no?, que tiene que ver para desarrollar los procesos pedagógicos. Y ahora, ya con esa base, no se preocupen los que no estuvieron en el curso anterior, se les voy a compartir ese material, ¿no?, esas PPT, para que ustedes también vayan leyendo, vayan, pues, fortaleciendo esas partes. El día de hoy vamos a entrar un poquito más a lleno a lo que son experiencias de aprendizaje. Ese es el propósito de este taller, y vamos a terminar con un diseño de experiencia de aprendizaje y con sus instrumentos de evaluación. Bien, entonces, una de la sesión 1, repito, tiene que ver con esas orientaciones. El propósito es brindar esas orientaciones para elaborar esas experiencias en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Maestros, y como les dije, no va a ser esto netamente expositivo, yo quiero primero partir, ¿no?, también de esta primera, digamos, contraste, ¿no?, este dilema. Y quiero que me ayuden en esa parte. Las experiencias de aprendizaje como situaciones de aprendizaje que nos permiten desarrollar competencias, y por otro lado, las experiencias de aprendizaje como una forma de planificación y organización de las unidades de aprendizaje. En un momento voy a hacer ingresar a alguien a la sala. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que les quiero formular, ¿ya? Vuelvo a preguntarles. Maestra Rosemary, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Entonces les decía, ¿qué es una experiencia de aprendizaje, maestras y maestros? ¿Cómo lo estamos entendiendo? La experiencia de aprendizaje será esas acciones que permiten desarrollar competencias, o es una forma nueva de planificar. Ya no vamos a planificar unidad de aprendizaje, ya no vamos a tener proyectos de aprendizaje, ni módulo de aprendizaje, no, ahora eso ha cambiado, y ahora lo que vamos a diseñar y planificar son experiencias de aprendizaje. ¿Cómo estamos entendiendo? Me gustaría en esta primera parte escuchar algunas opiniones, algunos comentarios con respecto a esto. Bueno, maestro Martín, la última capacitación que tuvimos con el especialista de nuestra UGEL nos dijo que toda acción educativa en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes es una experiencia de aprendizaje. Si hago una unidad que me sirve solamente para mi área, es una experiencia de aprendizaje. Si hago un proyecto, es una experiencia de aprendizaje. Como que me desbalanceó un poquito, ¿no? Porque yo tenía entendido que una experiencia de aprendizaje son un conjunto de actividades, y esas tienen sus sesiones que están orientadas a resolver problemas o a las potencialidades que tienen los estudiantes ¿cómo se puede explicarlo? A reforzar más esas potencialidades. Y los proyectos eran para resolver un problema, un caso, ¿no? En un contexto dado. Entonces, y él dijo que todo lo que nosotros realizamos son experiencias de aprendizajes, que hay experiencias a corto plazo, que es una sección, experiencias un poquito más extensas, que ya son los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, algo así nos estuvieron explicando. Y entonces la pregunta es, ¿o es un conjunto de acciones que se implementan para poder desarrollar competencias, o es una nueva forma de planificar, ¿no? Entonces, miren, para entender esto, quiero referirme a algunas resoluciones que el mismo ministerio, miren, en el 2020, como lo dije, producto de la pandemia, el Ministerio de Educación dio una resolución viceministerial 093, orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. ¿Y qué dice esa resolución viceministerial? Aquí dice, el Minedo plantea a modo de referente, ¿ya?, para la institución educativa, situaciones y competencias asociadas a desarrollar este año, anexo 1. Asimismo, dice, elaborará una serie de experiencias de aprendizaje. Miren lo que dice. Y aquí viene el aprende en casa también, que fue implementado, ¿no?
pero miren cómo lo considera, elabora una serie de experiencias de aprendizaje, a modo de ejemplo, a fin de facilitar el reajuste de la planificación curricular en el periodo presencial. Esta organización de actividades de experiencias de aprendizaje, ¿no? Están organizadas, como se dice, en experiencias, ¿no? En experiencias. Y básicamente, dice, las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje. Miren, las actividades educativas están organizadas, miren, se presentan en experiencias de aprendizaje, llámese proyectos, unidades, estudios, de casos, etc. Pero luego del 2000, el mismo año, pero aparece una resolución 094. Esa norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. ¿Y qué dice esta norma? Dentro de todo, llama a la experiencia de aprendizaje, es un conjunto de actividades, nos dice, que conduce a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío, un problema complejo. Se desarrolla en etapas, ¿no? Las experiencias de aprendizaje son actividades, pero están, digamos, ordenadas en etapas o fases. Y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Es decir, una experiencia de aprendizaje no equivale a una sesión de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. Y que ese conjunto de actividades, por ejemplo, en el área de comunicación, si yo quiero que mi estudiante escriba un texto argumentativo, ¿cierto? El docente, desde sus procesos didácticos del área y de la competencia, escribe, sabe que tiene que el estudiante planificar, tiene que escribir y luego tiene que evaluar, ¿no es cierto? Entonces, él va a diseñar una serie de actividades que va a partir de repente, de si es que va, el tema de lo que va a hablar es sobre el aborto, primero empezará pues indagando información y ahí viene justamente la primera actividad que es lee, investiga, ¿no? Luego va a tener que planificar, y luego va a tener que elaborar su primer borrador, y luego va a tener que revisar, y luego va a tener que editar y presentarlo, sustentarlo. Estas son algunas etapas. Entonces, en una primera actividad de aprendizaje, puede ser que el estudiante, ¿verdad?, identifique información relevante sobre el aborto. Entonces, ahí va a tener que elaborar una serie de actividades donde se les presente textos y el estudiante va a identificar información necesaria, ¿no?, que le permita luego asumir una postura. Recuerden que van a asumir una posición. Una siguiente actividad de aprendizaje, lo que llamamos una sesión de aprendizaje, será pues que planifica. El producto ahí será pues el plan, ¿no?, de escritura. Eso lo puede hacer en 2 horas, por ejemplo. Luego, ¿qué es? Elaborará un primer borrador. Entonces, ahí tendrá que ser otra actividad de aprendizaje, ¿no? Otra actividad donde el estudiante va a escribir, teniendo en cuenta, las propiedades del texto, coherencia, cohesión, adecuación, ¿no?, por ejemplo. Luego vendrá otra sesión o otra actividad de aprendizaje. Recuerden que las experiencias de aprendizaje se dividen en actividades. Y vamos a ver. Entonces vemos que esas actividades esas experiencias son un conjunto de actividades, pero que se ordenan. El docente sabe en una sesión qué es lo que va a hacer, a dónde debe llegar. Luego, así. Entonces va a ir, esas actividades deben ser potentes, deben ser sistemáticas, consistentes y coherentes. Que una actividad de aprendizaje o una sesión se conecte con la otra, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica, entonces. Estas actividades también pueden ser auténticas, claro, auténticas cuando salen de situaciones reales del estudiante, ¿no? Por eso es importante partir de situaciones significativas, contextuales. No dicen que deben ser reales o simuladas, por supuesto, pero más carga tiene las que son reales, ¿no? Y ahí va, y ya hay cierta forma de cómo trabajar. Entonces, este conjunto de actividades es intencional, el docente lo planifica, sabe hasta qué, en la primera sesión o actividad de aprendizaje, hasta dónde llega, luego cómo encaja con la segunda actividad, luego como tercero, tiene una lógica. Y entonces el profesor genera estas actividades, esos espacios para que el estudiante vaya construyendo sus aprendizajes.
Entonces, una actividad puede durar una sesión, dos, tres, una experiencia de aprendizaje puede, ¿no?, tener esa carga. Entonces, ahora, las experiencias de aprendizaje planteadas, dice, deben cumplir dos condiciones. Ojo acá. Deben cumplir dos condiciones. La primera, que demanden el emplear competencias, ¿no? Y que esas competencias deben ser asumidas en tiempos breves. ¿Por qué? Porque necesitamos ir monitoreando, debemos ir evaluando el avance, ¿no? Y por otro lado, que a medida, ¿no?, que en la medida de lo necesario y lo posible, reproduzcan o reflejen la realidad. Eso es lo que nos dice esta resolución viceministerial A094. Entonces, esta resolución nos plantea aquí la experiencia de aprendizaje como un conjunto de actividades, ¿no? Ahora, luego aparece la resolución viceministerial A097 de 2020. Y aquí están las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que aseguren el desarrollo del servicio educativo no presencial. Recuerden, estamos en el 2020 y ya estamos en la pandemia y todo fue remoto, ¿no? ¿Qué nos dice esta resolución para ir entendiendo así brevemente esto de las experiencias de aprendizaje? Que esas experiencias son una secuencia de actividades que permite el desarrollo de aprendizajes. Miren, entonces ven a una experiencia de aprendizaje como una secuencia de actividades, como lo dijo la maestra al inicio, una serie de actividades que fomenta el docente para promover el desarrollo de competencias. Las experiencias de aprendizaje, por otro lado, también responden a un propósito y al nivel y al ciclo de estudiantes, claro. Y aquí, pues, esta resolución articulaba todas esas actividades con el Aprende en Casa, ¿no? Porque ya había una plataforma donde ya se podía trabajar, por supuesto, y había algunos modelos de experiencia de aprendizaje que el docente tenía que coger esas actividades y adecuarlas a su contexto. Y entonces ustedes recordarán que eso es lo que pasaba en el 2020. En 2021 aparece una resolución, la 121, que es disposición para la prestación de los servicios en instituciones educativas y programas educativos públicos y privados, ¿no?, de la educación básica en los ámbitos urbano y rural. ¿Y qué dice esta resolución? Miren lo que dice. En cuanto a la experiencia de aprendizaje, mencionan que dice diseñar experiencias de aprendizaje, y aquí habla de un término, diseñar. Como ya aquí aparece ya digamos, un desfase, no sé, donde el ministerio primero hablaba de experiencia como un conjunto de actividades, pero aquí ya habla de un diseño, ya de un formato quizás. Y aquí donde aparece pues la confusión, como dice la maestra, ¿no? Es diseñar experiencias de aprendizaje asegurando que sean pertinentes a las características y necesidades de los estudiantes, ¿no?, y la forma de brindar el servicio educativo a distancia o presencial. Entonces, dentro de la planificación de las experiencias de aprendizaje, ¿no?, nos vuelve a decir que es un conjunto de experiencias o un conjunto de actividades, pero que estas actividades conducen a enfrentar al estudiante, lo colocamos, a situaciones o desafíos, ¿no? O sea que estas actividades son potentes, plantean desafíos, ¿no?, que es una característica de las experiencias de aprendizaje. O también de resolver problemas complejos. Estas actividades se desarrollan en etapas, y esas etapas son sucesivas, ¿ya? Y por lo tanto se puede extender a varias sesiones. Claro, una experiencia de aprendizaje, vamos a suponer, como les decía al inicio, si yo quiero que produzca, el producto va a ser elaborar un artículo de opinión con respecto al aborto, donde los estudiantes planteen su postura frente al aborto. Entonces, una primera experiencia es que ellos, qué cosas se informen, lean, ¿no? O sea, que indaguen sobre ese tema. Una vez que han indagado, ahora ya viene la otra experiencia, otro conjunto de actividades que me va a llevar a que ellos elaboren su artículo de opinión. Y va a tener que pasar por los procesos didácticos de planifica, textualiza y revisa, ¿no? Entonces, ¿cómo van enlazándose con los procesos didácticos que tenemos dentro de las competencias y las áreas?
Ahora, lo novedoso de esta resolución es que ya aparecen algunos elementos que al momento de planificar nos dice, mira, tu planificación tiene que tener esto. ¿Y cuáles son estos elementos? El planteamiento de una situación, ¿no? De una situación. Claro, una situación significativa, que sea real, ¿no? Para que sea potente también. Que esa edad también tenga o plantee su propósito de aprendizaje. Y luego que venga una secuencia de actividades, acciones para desarrollar la experiencia. Fíjense ustedes, casi la misma forma del formato de una unidad, ¿no? Fíjense. Entonces, me están diciendo de que para elaborar una experiencia de aprendizaje tengo que elaborar o diseñar una propuesta donde esté el planteamiento de la situación, haya propósito y luego mis actividades. Y ahí viene la primera confusión. Entonces, profesor, ¿no? Que eran simplemente un conjunto de actividades que se acoplan a las unidades, a los proyectos. Sí, pues, pero me están hablando aquí ya de un formato, de una forma de diseñar. Y por ahí aparece justamente ya la confusión. Pero luego, en el 2021, nuevamente, en la resolución viceministerial 531, aparecen las disposiciones para el retorno a la presencialidad, ¿no? Y a la semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo del año 2022, o sea, del año pasado, cuando ya volvimos, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta resolución con respecto a las experiencias de aprendizaje? Nos dice que el docente lidera la planificación de experiencia de aprendizaje. O sea, ya no dice mucho que diseña su unidad, donde va a incorporar actividades de aprendizaje. No, dice que diseña experiencia de aprendizaje. Y entonces aquí como que ya el ministerio va asumiendo que es un formato, ¿no? Es un formato un formato nuevo que tiene que diseñar. Es más, en el Aprende en Casa hubieron esos modelos de formato de experiencia de aprendizaje y ustedes lo habrán revisado. Entonces, dentro de la planificación de esas experiencias de aprendizaje para el desarrollo de los procesos de aprendizaje híbridos, nos dice que estas experiencias de aprendizaje deben combinar, ¿no?, formas diversas de aprendizaje. ¿No? Además que la planificación, ¿no?, de una misma experiencia de aprendizaje puede comprender la combinación articulada de actividades que se desarrollen en el momento de trabajo presencial o a distancia, ¿no? Combina actividades dentro de una lógica, ¿no? Y también que esa experiencia de aprendizaje debe contener un conjunto de actividades. Y miren lo que nos dan acá. Nos dice, en esta resolución ya aparece otro elemento más, ¿no? Como consolidando ya esas edades. El planteamiento de la situación, que fue lo que ya estaba en la anterior resolución. El propósito de aprendizaje, que también estaba en la anterior, pero suma la parte de la evaluación, ¿no? En la evaluación durante las EDA. Y sigue viendo la secuencia de actividades. Entonces, miren cómo el ministerio viene adquiriendo, ¿no?, brindando ya una especie de un formato nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque le asigna ciertos elementos. Esto, hasta aquí podemos decir que, de acuerdo al Ministerio de Educación y a las disposiciones de estas resoluciones viceministeriales, dadas desde el 2020-21, una experiencia de aprendizaje es, digamos, un conjunto de experiencias que tiene una secuencia y una estructura. Planteamiento de la situación, propósito de aprendizaje, evaluación durante las EDA y las actividades que debe desarrollar. Esa es una postura. Pero también hay documentos de trabajo del año 2019 que hablan de lo siguiente, miren. En el cuaderno de trabajo, la guía de trabajo, ¿no?, sobre planificación de experiencias y evaluación de los aprendizajes, que se lo voy a compartir también ese documento. ¿Qué dice este documento del mismo Ministerio de Educación? Nos dice que la experiencia de aprendizaje como una acción, no como un diseño, como un formato, no, como una acción, como un conjunto de actividades que se acoplan a un formato. Entonces nos habla que una experiencia de aprendizaje son tareas o actividades
que demandan, lógicamente, evidencias, ¿no? Respecto al desarrollo de estas competencias. Entonces, habla de conjunto de actividades. Que las experiencias de aprendizaje, ¿no?, obedecen un segmento pedagógico específico que se proponen a los estudiantes para la resolución de un problema, desafío, o sea, una experiencia de aprendizaje plantea un desafío o un reto. La pregunta es, en las unidades de aprendizaje, en los proyectos, ¿también no se planteaban retos, desafíos, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿verdad? También nos dice que una situación de aprendizaje que propicia a los estudiantes debe haber una actuación compleja. Cuando hablamos de situación de aprendizaje, ya vamos a ver esto de la situación de aprendizaje. Y por último nos dice que una experiencia de aprendizaje es potente, que propicia la movilización articulada y estratégica de las capacidades de la competencia. Ojo, movilización articulada no significa que en una clase yo desarrollo una capacidad y en la siguiente clase desarrollo otra capacidad y digo, bueno, ya sí, en mi experiencia de aprendizaje desarrollé las tres competencias, las tres capacidades de ley, ¿no? Entonces, no, se trata de articularlas, estas capacidades, ¿no? Entonces, no es que es las 1 más 1 es la suma 2, no, 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 se tiene que articular el uno con el otro uno juntos, ¿no?, para poder sacar un producto. Entonces, no es que sacamos por separado los productos, se tiene que articular. Y también tenemos acá la experiencia de aprendizaje como una acción, también otro documento, que habla justamente sobre la planificación anual, que puede planificar en función de unidades, proyectos, dice, de aprendizaje, o solo la experiencia de aprendizaje. Esa es la pregunta que le dije. En la planificación, ¿se puede planificar unidades, proyectos, o podemos planificar experiencia de aprendizaje? Esa es una de las preguntas que aparece en el Ministerio de Educación, en el CIFOES, ¿no?, que es ahí en una página del ministerio, aparece esta pregunta. Le dicen a los señores del ministerio, señores, tengo una duda, ¿en la planificación anual se puede planificar en función de unidades? ¿Considero unidades, proyectos, o considero experiencia de aprendizaje? Porque tengo la confusión, o la experiencia de aprendizaje reemplazó a la unidad y al proyecto y al módulo, o simplemente las experiencias de aprendizaje se acoplan a estas unidades. Y lo que dice el mismo Ministerio de Educación, los especialistas, dice lo siguiente, que las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades, miren acá, pueden ser unidades, pueden ser proyectos, u otra forma. Miren, ¿eh? O sea, no es algo distinto, no. A las experiencias de aprendizaje es un conjunto de actividades que se generan y que puede estar inmersa en una unidad, en un proyecto, en un módulo, en un aprendizaje basado en problemas, ABP, o entre otros, ¿no?, otras formas. Entonces, en la planificación anual se puede plantear tanto unidades como proyectos. ¿Se dan cuenta? O sea que no se deja de lado las unidades, los proyectos, los módulos, no. Estos permanecen. Lo que sí tenemos que incorporar y valorar, lo que se ha hecho en el 2020 y 2021, son con respecto a estas experiencias de aprendizaje, que son, digamos, potentes, que plantean retos, que movilizan capacidades. Esto sí tenemos que incorporarlo, digamos, en nuestras unidades o en nuestros proyectos. Entonces, no se trata de hacer otra cosa. Sin embargo, ¿no?, y acá estamos viendo, puede ser una unidad de aprendizaje, puede ser un proyecto u otra forma. Sin embargo, actualmente vemos que hay estructuras de las eras, ¿no? Y nos dice que hay una situación, se debe plantear una situación, que debe plantearse un propósito de aprendizaje, que tiene que tomar los enfoques transversales, que debe haber los productos, que deben aparecer las actuaciones o los desempeños, ¿cierto? La secuencia de actividades y la evaluación. Entonces, vemos que las experiencias de aprendizaje, si bien es cierto, están inmersas, pero tienen un formato. Y tal como dice el ministerio,
podemos acoplar, hacer una unión de estas experiencias con lo anterior. Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.